millones de venezolanos han abandonado su país en busca de refugio y oportunidades en otras naciones, convirtiendo esta migración en una de las más grandes de la región en décadas. Esta ola migratoria ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en América Latina. Pero, ¿cuáles son los factores que desencadenaron esta ola migratoria? Durante el mandato de Chávez, que comenzó en 1999, se implementaron políticas económicas basadas en el socialismo del siglo XX, que incluían la nacionalización de industrias claves, controles de precios y cambios en la legislación laboral. Si bien estas políticas inicialmente proporcionaron beneficios sociales y redujeron la pobreza en el país, también crearon dependencia del petróleo y dejaron al país vulnerable a los altibajos del mercado petrolero internacional. La economía venezolana dependía en gran medida de los ingresos petroleros. En la década de 2001 a 2010, Venezuela generó una fuente significativa de ingresos gracias al aumento en los precios del petróleo, el principal producto de exportación en el país. Sin embargo, la dependencia excesiva en el petróleo, la corrupción y la falta de inversión en otros sectores económicos llevaron a una crisis económica posterior, agravada por la caída de los precios del petróleo y la mala gestión de los recursos durante el gobierno de Chávez. De 2011 a 2013, en Venezuela se produjo un aumento significativo en la deuda pública externa del país, la cual se cuadruplicó, alcanzando los 113.000 millones de dólares. Durante este periodo, la administración de Hugo Chávez aprovechó la alta disposición de los mercados financieros internacionales para prestar recursos, lo que llevó a una crisis de deuda y escasez de divisas. Además, se observó un crecimiento desmesurado de la deuda con los bancos de desarrollo chinos y con la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, lo que contribuyó al colapso económico que se experimentó más tarde. En 2013, Hugo Chávez falleció tras una batalla contra el cáncer, dejando como sucesor a Nicolás Maduro, quien heredó una economía ya debilitada con la caída de los precios del petróleo, enfrentándose a una serie de desafíos adicionales, incluidas sanciones internacionales, políticas económicas poco ortodoxas y una gestión ineficaz de la crisis. La hiperinflación, la devaluación de la moneda, la falta de inversión en infraestructura y la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales contribuyeron aún más al deterioro económico del país. La falta de acceso a alimentos, medicinas, servicios básicos y oportunidades de empleo desencadenaron una migración masiva de ciudadanos venezolanos entre los años 2013 a 2018, quienes buscaban seguridad y estabilidad en otros países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile, donde buscan oportunidades laborales y estabilidad económica. Algunos de ellos también optaron por rutas más lejanas, como Estados Unidos o incluso España, en busca de un futuro más prometedor. Sin embargo, cuando los venezolanos deciden emprender su viaje, se enfrentan a una serie de desafíos y riesgos. Muchos cruzan la frontera terrestre con Colombia y luego continúan su trayecto por tierra hacia otros países de la región, como Panamá y Ecuador. Esta travesía por tierra está llena de peligros, como la explotación por parte de traficantes de personas, la falta de acceso a alimentos y medicamentos, y el riesgo de ser víctimas de violencia en el camino. Otros optan por rutas marítimas a través del Caribe, lo que también implica riesgos significativos, como el hacinamiento de embarcaciones precarias y el peligro de naufragios en alta mar. Su migración masiva ha generado tensiones y desafíos significativos en los países receptores, especialmente en términos de capacidad para brindar asistencia humanitaria y servicios básicos a una población en crecimiento. Además, esta crisis migratoria ha intensificado la xenofobia y la discriminación hacia los migrantes venezolanos en algunos países, lo que ha llevado a la implementación de políticas migratorias restrictivas y medidas de represión en ciertos casos. Según las últimas proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística venezolano a nivel nacional, la población venezolana en 2024 es de 29.239.840 habitantes,
Mientras que en 2013, antes de la asunción al poder de Nicolás Maduro, la población era de 29.838.021 habitantes. Es decir, que en 11 años, el país ha disminuido en 598.181 y no ha tenido ningún crecimiento. Actualmente, se estima que las salidas de Venezuela aumentan en un 10%, sumándose a los más de 7,7 millones de personas que han salido del país en los últimos años. ¿Qué opinas?